Hola, buenos días chicos, bienvenidos. Vamos a ir comenzando con la clase, ¿sí? Así que vamos a ir activándonos. Antes de comenzar con la clase de hoy, me gustaría comentarle algunas cuestiones. Primero, no se olviden que tienen parcialito mañana a las 7 de la mañana. En el parcialito van a entrar todos los temas que vimos hasta la semana pasada, hasta inflamación, ¿sí? Tienen todo el material en el aula, así que lo pueden tomar de ahí. Tienen las clases, los PowerPoint, tienen PDFs, ¿sí? Tienen un cuestionario guía de estudio para también ir viendo si lo están entendiendo. Otro tema que quería mencionarles tiene que ver con nuestra actividad de la semana que viene. La semana que viene, el día martes, es el día de los estudiantes, es el día de ustedes, y normalmente la facultad no tiene actividad académica ese día. Por lo tanto, si ustedes miran el cronograma, yo puse una sola clase, un solo teórico la semana que viene, y va a ser a partir del día miércoles, o sea, voy a dar los teóricos del miércoles, jueves y viernes, como para que todos los grupos puedan tener sus teóricos. Está eso, igual después yo lo voy a poner en el foro de avisos para que no se confundan y no estén esperando los links de otros días. Con respecto a seminarios, ni esta semana ni la semana que viene tienen seminario, pero la semana que viene tienen el parcialito de seminario. Así que eso ténganlo presente. Otra cuestión, nosotros esta semana vamos a trabajar con el tema de ontogenia, ¿sí? El tema de ontogenia aborda la manera en que los linfocitos B o T maduran, ¿sí? Qué características presenta ese proceso de maduración. Y además también vamos a hacer un breve pasaje sobre lo que implica la activación y la diferenciación de las células B o de las células T en cada una de las clases. Esta clase de hoy vamos a trabajar exclusivamente con linfocitos B, ¿está? Entonces lo que vamos a abordar es, bueno, los tipos de linfocitos B que tenemos y cómo se van a activar, qué necesitamos para que se activen, cómo se diferencian en células efectoras, ¿sí? Eso es más o menos lo que está propuesta para la clase de hoy. Y lo mismo vamos a hacer la próxima clase con las células T, ¿sí? Con los linfocitos T. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Después de comentarles estas cuestiones, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Si no, arrancamos con la clase de hoy. Yo para la clase de hoy les voy a subir 2 capítulos del libro. Uno es el capítulo de ontogenia B propiamente dicho, y el otro es el capítulo de la activación de linfocitos B, ¿sí? Que es la otra parte que tenemos que abordar. Bueno, un segundito. Ya estamos. Bueno, ahí ya comparto pantalla y podemos empezar con la clase. Bien,
Primero voy a abordar algunas generalidades que hacen al desarrollo de un linfocito, a la ontogenia. Primero y principal, chicos, nos tenemos que ubicar, cuando yo hablo de linfocitos, nos tenemos que ubicar de que se trata de inmunidad adaptativa. Si ustedes lo piensan, nosotros hasta la clase pasada estuvimos hablando de lo que es inmunidad innata específicamente, ¿sí? Estuvimos viendo varios aspectos que involucran a la inmunidad innata y justamente viendo cómo responde esa inmunidad innata. Ahora nos vamos a empezar a meter en la inmunidad adaptativa, viendo en primer lugar cómo se forman las células de esa inmunidad adaptativa, cómo maduran. Ese es digamos, el concepto que le damos al proceso que ocurre en los órganos linfoides primarios. También la idea es ver cómo se activan y cómo se diferencian en células efectoras. Pero con respecto al desarrollo de la maduración, vamos a ver que en el caso de los linfocitos vamos a partir de una célula madre pluripotencial. Esa célula madre pluripotencial en la médula ósea, en el órgano linfoide primario, va a estar en un ambiente de factores de crecimiento, de citoquinas, y ese ambiente lo que va a provocar es, de alguna manera, que exista un compromiso de esa célula progenitora hacia un linaje B o T. O sea, a ver, en primer lugar, la célula madre pluripotencial se va a diferenciar o en un progenitor mieloide o en un progenitor linfoide. En el caso de que se diferencie en un progenitor linfoide, bajo determinadas circunstancias, que vamos a ver ahora, ese progenitor linfoide va a tomar la decisión de ser o un linfocito B o un linfocito T. Hoy vamos a ver qué características tienen que estar presentes para que se forme un linfocito B. La clase que viene vamos a ver qué características tienen que estar presentes para que sea un linfocito T. ¿Sí? Bueno, además tenemos que considerar que va a haber una intensa proliferación durante el proceso de maduración, fundamentalmente de células que son inmaduras. Esa intensa proliferación va a hacer que aumente la cantidad de linfocitos que pasen por este proceso de maduración. Durante el desarrollo va a haber un reordenamiento secuencial y ordenado de los genes para antígeno. Acá yo usé la palabra recombinación, también se puede usar la palabra reordenamiento génico. Esta recombinación, este reordenamiento de los genes que codifican al receptor para antígenos, tanto del linfocito B como del linfocito T, es lo que determina la gran variabilidad que tienen estos receptores en cuanto a la posibilidad de reconocimiento de antígeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a este proceso, que lo vamos a analizar hoy y vamos a seguir trabajándolo la próxima clase, cada receptor para el reconocimiento de antígenos que se forme durante la ontogenia va a ser un receptor que tenga, digamos, diferencias, aunque mínimas, pero diferencias en cuanto al tipo de antígeno que va a reconocer. Cada linfocito que complete su maduración va a tener un receptor particular y va a reconocer un antígeno en particular. También, una vez que se formen esos receptores, nosotros vamos a hacer una selección de células cuyos receptores sean útiles y se van a eliminar aquellas células que contengan receptores autorreactivos. ¿Qué implicaría tener receptores autorreactivos? Bueno, células que tengan receptores que reaccionen frente a estructuras propias o que reconozcan estructuras propias como si fueran estructuras extrañas, que nos puede llegar a pasar. Después ya vamos a hablar de cuál es la característica que tiene que tener
un linfocito, su TCR, para justamente que se lo considere autorreactivo. Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, y después también es importante, una vez que tenemos los linfocitos B o T, la diferenciación en subpoblaciones funcionales. En el caso de los linfocitos B, las subpoblaciones que vamos a encontrar son los linfocitos B1, los B2, los BZM. En el caso de los linfocitos T, vamos a encontrar los TCD4 o helpers, los TCD8 o citotóxicos, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de la ontogenia propiamente dicha, ¿qué tiene como objetivo? Uno de los objetivos es asegurar un repertorio de células capaces de reconocer todos los antígenos extraños presentes en la naturaleza. Ustedes piensen que yo, con esta ontogenia, quiero formar linfocitos con receptores, diversos tipos de receptores, para que todos los antígenos posibles que ingresen a mi cuerpo tengan un receptor que lo pueda reconocer. Y eso justamente lo voy a lograr con esa recombinación de genes que vamos a analizar la clase de hoy. También tengo que asegurar a través de la ontogenia el reconocimiento como propio de los antígenos del individuo. Tengo que ver que estos receptores presenten tolerancia. Otra característica tiene que ver con asegurar que, en el caso acá hace referencia al BCR, porque hoy vamos a estudiar ontogenia B, pero podría ser el TCR también. Necesito asegurar que sea útil, que sepa reconocer antígenos. Eso lo voy a realizar por un proceso que se llama selección positiva. Y además debo asegurar que estos receptores no sean potencialmente peligrosos o autorreactivos, o tengo que asegurarme que los que tengan esa característica, que sean potencialmente peligrosos o autorreactivos, se terminen eliminando a través de una selección negativa. Así que en la ontogenia no solamente voy a buscar que se exprese un receptor distinto en cada linfocito, sino que ese receptor distinto a la vez va a tener que tener ciertas características. Esas características tienen que ver con ser tolerantes, no ser autorreactivos, y finalmente también voy a necesitar que a través de este proceso de ontogenia vayamos a expresar sobre la superficie del agente, digamos, del linfocito que está madurando. Necesito que se exprese sobre su superficie una serie de moléculas, de proteínas que van a ser co-receptoras, o sea, van a ser proteínas que van a colaborar con la acción de ese receptor, van a ser proteínas que de alguna manera van a permitir que este linfocito B interaccione con otras células del sistema inmune y de esa manera se pueda comunicar en un proceso como es el reconocimiento del antígeno. ¿Sí? Que sean tolerantes y que no sean autorreactivos, en realidad te dice lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque que sean tolerantes, digamos, en la finalidad es la misma, pero que sean tolerantes significa que a los antígenos propios los reconoce como propios, ¿sí? Y que no sean autorreactivos es que a los antígenos propios no los reconozca como extraños, ¿sí? Es un juego de palabras que como finalidad va a implicar lo mismo, ¿sí?
Que sea tolerante y que no sea autorreactivo implica que el linfocito no va a actuar sobre células propias, ¿sí? Si bien por ahí la definición es un poco diferente, como finalidad ambos conceptos dan lugar al mismo objetivo, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Con todo esto vamos a avanzar en lo que es la ontogenia B exclusivamente. Nosotros, a través de la ontogenia B, por lo tanto, vamos a formar linfocitos, ¿sí? Clones de linfocitos, y durante este proceso de ontogenia, estos clones de linfocitos, cada clon va a expresar en su membrana un receptor para antígeno con una estructura única. Cada linfocito en particular que atraviese este proceso de ontogenia, cada linfocito que atraviese este proceso de ontogenia, va a ser un linfocito con un receptor para el reconocimiento de antígenos único y que no va a estar expresado en otro compañero u otro linfocito que nosotros tengamos. Normalmente los genes, para sintetizar ese receptor, van a sufrir un proceso molecular, que lo vamos a llamar reordenamiento génico. Vamos a ver que no existe un solo gen que puede, de alguna manera, expresar la información para este receptor. Van a haber más de un gen involucrado en formar la información para la síntesis de este receptor, y eso hace que al reordenarse estos varios genes generen un número de exones diferentes, fundamentalmente para la región variable del BCR. O sea, la región variable de nuestro receptor, ahora lo vamos a analizar al receptor, es la región que va a tener fundamentalmente la variabilidad y va a sufrir su proceso de síntesis, va a sufrir este mecanismo de reordenamiento genético. Además tenemos que tener en cuenta que hay una selección. Dijimos que queremos que sean tolerantes y no autorreactivos. Bueno, eso implica seleccionar linfocitos. Pero también hay una selección aleatoria entre muchos segmentos génicos, que es lo que yo les estaba planteando del reordenamiento, y eso es responsable de la diversidad fundamentalmente de la región variable que tiene este BCR. Para que se lleve adelante el proceso de ontogenia, nosotros necesitamos algunos elementos de la médula ósea. Necesitamos la célula madre pluripotencial, que va a dar lugar al precursor inmaduro de los linfocitos B. Necesitamos mediadores solubles que van a guiar la diferenciación de la célula madre pluripotencial hacia la formación de ese mediador inmaduro. Y necesitamos la interacción de los linfocitos que están madurando con células o antígenos propios presentados en el microambiente de la médula ósea para asegurar la característica del receptor que se va generando durante el proceso de ontogenia. O sea, cuando digo asegurar la característica es asegurarme que sea tolerante y no autorreactivo. Bueno, vamos a comenzar indudablemente la ontogenia con una hematopoiesis, ¿sí? Porque tenemos que partir de una célula madre pluripotencial y formar el precursor inicial de un linfocito B. La hematopoiesis en determinadas etapas de la vida se da en la vida fetal, sobre todo en los islotes sanguíneos y luego en el hígado fetal, y ya después del nacimiento la hematopoiesis empieza a producirse en la médula ósea de los huesos y gradualmente, una vez que llegamos a la adolescencia, la médula ósea que está involucrada en la hematopoiesis es fundamentalmente la de los huesos planos.
Ahí vamos a tener una célula madre progenitora, que es la que ustedes pueden observar acá, en la pantalla. Tienen una célula madre progenitora, célula madre pluripotencial, ¿sí? Y esta célula madre pluripotencial va a recibir de las células del estroma de médula ósea, va a recibir factores de crecimiento para lograr una diferenciación y una proliferación. Los factores de crecimiento que en esta oportunidad me interesan son la interleuquina 7, el factor del stem cell o el factor de la célula madre pluripotencial, y esta citoquina que es la CXCL12, que en realidad es un factor derivado de las células estromales. Estas tres citoquinas van a producir en una primera instancia la diferenciación de la célula madre pluripotencial en un progenitor linfoide común y posteriormente va a producir la mitosis de este progenitor linfoide común para formar varios representantes de esta familia dentro de la médula ósea. Una vez que logramos que la stem cell se transforme en el progenitor linfoide común y este empiece a proliferar, en este caso en particular, ahora vamos a necesitar que existan o se expresen algunos factores de transcripción. Los factores de crecimiento que mencioné son importantes para la mitosis, pero para la diferenciación hacia el progenitor linfoide de los linfocitos B, voy a necesitar que aparezcan o se activen determinados factores de transcripción. Estos mismos factores de crecimiento pueden unirse a este progenitor linfoide y hacer que se despierten algunos factores de transcripción como el factor EBF, E2A y PAC5. Estos factores de transcripción, cuando se despiertan, aumentan la transcripción de genes, fundamentalmente los genes involucrados en la formación de linfocitos B, en la formación de un BCR sobre la membrana del linfocito B. En médula ósea, la célula madre pluripotencial, por este mecanismo que acabo de nombrar, va a formar fundamentalmente los linfocitos B2 o BZM. Pero no es la única familia de linfocitos B que nosotros encontramos en nuestro organismo. El hígado fetal antes del nacimiento cuenta con células troncales que van a formar un grupo de linfocitos B que es el B1. Estos B1 van a tener un BCR en su membrana, pero van a completar su maduración aproximadamente a los 2 meses posteriores del nacimiento y van a migrar alojándose en pleura y peritoneo, donde van a permanecer el resto de nuestras vidas allí como linfocitos B del tipo B1. El mantenimiento de esta progenie se da por una constante mitosis de los linfocitos B1. Estos se están de alguna manera reproduciendo constantemente en el peritoneo y la pleura, y en ese sitio están en forma de linfocitos B1 vírgenes, con la posibilidad de tomar contacto con el antígeno, activarse y transformarse en células diferenciadas, que normalmente las células diferenciadas a partir de los linfocitos B son las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las células que se van a formar a partir de la activación y la diferenciación de los linfocitos B en general, en este caso de los B1. Nosotros, como hoy vamos a hablar de la ontogenia que ocurre en el hígado, en la médula ósea, disculpen, como nosotros vamos a hablar de la ontogenia que ocurre
en médula ósea, lo que vamos a ver fundamentalmente es una serie de mecanismos que van a involucrar la formación de B2 y BZM. Hoy no vamos a abordar la formación de los B1, en realidad porque no hay mucho más que decir de lo que yo ya dije, ¿sí? Los B1 van a tener la característica de que se van a formar en el hígado fetal 2 meses aproximadamente después del nacimiento, completan su maduración a nivel hepático y a partir de ahí van a migrar a pleura y peritoneo ya como células maduras y vírgenes. En ese sitio se van a autoperpetuar por mitosis. Por mitosis van a dividirse constantemente y de esa manera siempre va a haber un cierto número de linfocitos B1 en ese sitio particular de nuestro organismo. ¿Está? Bueno, más que eso, después ya vamos a ver la funcionalidad, pero más que eso no tenemos que saber de los B1. Hoy vamos a hablar más que nada de los B2 y de los BZM. Bien. Primero y principal, ¿qué implicaría esta maduración durante el proceso de ontogenia? ¿Cuál es una de las acciones más importantes que tenemos que tener en cuenta en este proceso de maduración que ocurre a nivel de, de nuestra médula ósea? Bueno, uno de los procesos más importantes es la expresión del BCR sobre la membrana del linfocito B. ¿Sí? Esa expresión del BCR es lo que de alguna manera determina ese proceso de maduración. Recordemos cómo estaba formado el BCR. No se olviden que el BCR no es más que una inmunoglobulina expresada en la membrana del linfocito B. Esa inmunoglobulina puede ser, en la mayoría de los casos, una IgM monomérica o puede ser una IgD. Y siempre va a ir acompañado de los heterodímeros Ig-alfa y Ig-beta, cuya función es transmitir al interior del linfocito el proceso de activación, ya que el BCR, a través de sus regiones variables, solamente puede reconocer el antígeno y, en colaboración con estos heterodímeros, de esa manera puede activar al linfocito B tras el reconocimiento del antígeno. A mí me gustaría repasar algunas cuestiones con ustedes antes de seguir con el proceso de ontogenia. Me gustaría que abordemos algunas cuestiones que tienen que ver con estas inmunoglobulinas, ¿sí? Que yo estoy mencionando. Un segundito. Bueno, ¿qué es lo que quiero que manejemos con respecto al BCR? Si nosotros hablamos del BCR, vamos a hablar, esta es la membrana del linfocito B. Voy a hablar de una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina va a estar conformada por primero por 2 cadenas pesadas que se van a ubicar unidas por puente disulfuro, y a esas 2 cadenas pesadas se le van a asociar 2 cadenas livianas, ¿sí? También unidas por puentes disulfuro. Acá están los puentes disulfuro y acá van a haber puentes disulfuro. Esta inmunoglobulina puede ser una IgM, como dije, o puede ser una IgD. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué regiones funcionales tiene esta inmunoglobulina? Bueno, como regiones funcionales encontramos las regiones variables,
están hacia los extremos. Esta es la región variable de la cadena pesada, las regiones variables de la cadena liviana. Cada cadena liviana tiene una región variable, cada cadena pesada tiene una región variable. Esas regiones variables las vamos a usar para la afinidad con el antígeno, o sea, la variabilidad del BCR va a estar en estas regiones variables. Traducido esto, si yo comparo dos BCRs, en la región variable de sus cadenas pesadas y livianas va a estar fundamentalmente la diferencia entre dos BCRs. Después tenemos las regiones constantes de la cadena pesada. En el caso de la cadena pesada hay varias regiones constantes, pueden haber 3, 4, 5 regiones constantes, dependiendo del tipo de inmunoglobulina. Y tenemos la región constante de la cadena liviana, que cada cadena liviana tiene una región constante. Ahora bien, esta región constante es la que va a determinar el isotipo de inmunoglobulina. ¿Sí? El gen que codifica la región constante nos va a dar lugar al isotipo de inmunoglobulina. ¿Qué significa isotipo? Si la inmunoglobulina va a ser una IgA, una IgD, una IgE, una IgG. Entonces, el gen que codifica la región constante de la cadena pesada determina el isotipo. Y acá podemos tener el gen constante alfa, y esto va a determinar que la inmunoglobulina sea una IgA. Puedo tener el gen constante gamma, y esto va a determinar que la inmunoglobulina sea una IgG. Puedo tener el gen constante mu, y esto va a determinar que la inmunoglobulina sea una IgM. Puedo tener el gen constante epsilon, y esto va a determinar que la inmunoglobulina sea una IgE. Y puedo tener el gen constante delta, que esto va a determinar que la inmunoglobulina sea una IgD. Según qué genes yo seleccione para codificar la región constante de la cadena pesada, va a resultar la inmunoglobulina. Y los genes que codifican la región variable tanto de la cadena pesada como la región variable de la cadena liviana determinan la afinidad por el antígeno. O sea, dependiendo qué genes sean seleccionados para codificar las regiones variables de ambas cadenas, es de esa manera que yo voy a codificar y voy a darle la variabilidad a este antígeno, a esta inmunoglobulina o a este anticuerpo unido a la superficie. Anticuerpo que en realidad es un BCR, es un receptor para el reconocimiento de antígenos. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta esto, voy a volver a nuestra imagen, voy a volver a mostrar nuestra estructura del BCR. Entonces, si nos ponemos a mirar, acá están los dominios variables, tanto de cadena pesada y de liviana, dominio variable liviana pesada, y los dominios constantes. ¿Tá? Y asociados sí o sí al Ig alfa e Ig beta. Si no, no es funcional. Bueno, ¿cómo va a realizarse la maduración del linfocito B? Se va a hacer por estadios.
¿sí? Vamos a pasar por un estadio Pro-B, luego vamos a ir a un estadio Pre-B, B inmaduro, B transicional y B maduro. Los tres primeros estadios se desarrollan en médula ósea. El B transicional y la formación del B maduro se producen directamente en el B transicional y el B maduro se producen directamente en el vaso donde va a culminar el proceso de maduración. O sea, no voy a generar todo el proceso de maduración de médula ósea, sino que hay algunas instancias que involucran al vaso en ese proceso de maduración. Vamos a empezar por el primero de los estadios. Yo les había contado hace un ratito que la expresión de determinados factores de transcripción iban a provocar la transcripción de algunos genes para la síntesis de proteínas. En el estadio Pro-B, los factores de transcripción involucrados van a estimular la síntesis o la transcripción de los genes para la síntesis de las cadenas pesadas del BCR. El tema es que las cadenas que conforman el BCR para poder sintetizarse necesitan pasar por rearreglos o reordenamiento de genes. ¿Y por qué? Porque nosotros en el cromosoma, donde encontramos la información para la cadena pesada, nos vamos a encontrar con que no existe un solo gen que codifique la cadena pesada. Como por ejemplo podríamos encontrar un solo gen que codifique a la insulina. Bueno, acá no tenemos un solo gen. Vamos a ver que en el núcleo de estos linfocitos, en un determinado cromosoma donde está la información genética para la cadena pesada, hay distintos fragmentos génicos que van a codificar a esta cadena pesada que va a dar lugar al BCR. Hay fragmentos génicos que van a codificar la región variable. Tenemos los fragmentos génicos J, los D y los B. Estos fragmentos se tienen que combinar, un fragmento J con un D y un B, para formar la secuencia genética que codifique la región variable de nuestra cadena pesada. Y después tenemos ahí sí genes únicos que codifican, pero solamente la región constante de esa cadena pesada, y tengo el gen que va a codificar para que esa cadena pesada dé lugar a una IgM, y tengo el gen constante que va a codificar para que esa cadena pesada dé lugar a una IgD. Tengo el gen constante mu y el gen constante delta. Pero ¿qué pasa? La cadena pesada no tiene solamente región constante, tiene región variable. ¿Y qué necesito para codificar la región variable? Que se seleccionen al azar, y esto es importante, que se seleccionen al azar un fragmento de cada subtipo de fragmentos que van a codificar la región variable de la cadena pesada. Necesito que se codifiquen al azar un fragmento J, un fragmento D y un fragmento B, y se recombinen. ¿Qué va a implicar que se seleccionen al azar y se recombinen? Lo vamos a ver acá. Vamos a suponer que de repente el fragmento génico que se selecciona en el cromosoma es el J4 y el B2. Pero ¿qué pasa? Si nosotros miramos, acá lo podemos ver, bueno, no tengo ahí justo el J4, pero lo tengo acá. Si ustedes miran, el J4 está acá y el D2 está acá. ¿Y qué pasa? Una vez que ellos se seleccionan al azar, se tienen que unir para formar un fragmento único, homogéneo. Y
entre ellos hay fragmentos que de alguna manera están interrumpiendo su asociación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Durante ese reordenamiento génico o ese rearreglo de genes, los dos fragmentos génicos que se seleccionan al azar se van a acercar y el resto del genoma va a formar una especie de loop o de bucle. En este punto van a venir enzimas de tipo nucleasas, me van a cortar el ADN, directamente me lo van a cortar en los extremos de este bucle, y eso va a permitir que los dos fragmentos seleccionados se acerquen y por acción de una ligasa se unan y formen una secuencia única. Ahora tengo una secuencia única conformada por el fragmento B seleccionado al azar y el fragmento J seleccionado al azar. Pero bueno, necesito el fragmento B que también se seleccione y se asocie al B y al J. Bueno, se va a seleccionar un D, ¿sí? Asociado al B y al J, un D necesito. Bueno, se selecciona al azar un D, y lo que hago es también asociar. Normalmente primero se asocia J y D y recién después aparece el B. Acá está como que el J se asocia directamente al B. Normalmente el J se asocia primero a un D y después recién se asocia a un B. Pero siempre pasa esto. Se seleccionan al azar, se forma un loop, se elimina ese fragmento de ADN a través de exonucleasas, se unen por ligasas los fragmentos seleccionados y así nos queda el fragmento que codifica la región variable, nos queda el fragmento que codifica la región variable, nos queda completo con todas las subunidades que lo conforman, y esos fragmentos que van a codificar la región variable ahora se van a asociar a alguno de los fragmentos que codifican la región constante. ¿Qué fragmentos tengo para codificar la región constante? Tengo el fragmento mu y tengo el fragmento delta. Puede ser que los fragmentos que me codifiquen la región variable de esa, que me codifiquen la región variable de esa cadena pesada, se asocien con un gen constante mu, y en este caso voy a partir de esa secuencia genética, formar una ARN, y a partir del ARN formar una proteína, que va a ser una cadena pesada del BCR, que va a generar una IgM, o el fragmento génico reordenado, que codifica la región variable, se puede asociar a un gen constante delta, eso va a formar un ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a formar una cadena pesada, que va a dar lugar después a que el BCR sea una IgD. Cualquiera de las dos opciones es válida, y la selección del gen constante mu y del gen constante delta también es una selección al azar, ¿sí? También voy a seleccionar al azar cuál de ellos van a ir a conformar la cadena pesada. Bueno, una vez que hice todos estos rearreglos genéticos, vamos a sintetizar la cadena pesada. Durante el splicing alternativo que ocurre en la maduración del ARN mensajero, como dije, se puede a veces asociar el gen constante mu o el gen constante delta, y de esa manera se van a sintetizar cadenas pesadas que den lugar a IgM o cadenas pesadas que den lugar a IgD.
¿Qué pasa con esas cadenas pesadas que se sintetizan? Se expresan en la membrana del linfocito, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño esquemita para que ustedes lo puedan entender. Un segundito. Un segundito que quiero esto. Entonces, ustedes ahora van a tener, por ejemplo, este era el PROB, que sintetizó las cadenas pesadas, las expresa en la membrana del PROB y las acompaña por unas cadenas livianas sustitutas. Las voy a poner con línea de punto porque no son las cadenas livianas definitivas de ese BCR. Y esto acompañado por el heterodímero Ig alfa, Ig beta. Esto que se expresa lo voy a llamar pre-BCR, porque todavía no es el BCR definitivo, y no es el BCR definitivo porque las cadenas livianas que aparecen no son cadenas livianas que hayan pasado una, no hayan pasado un reordenamiento genético, y cuando se expresa el pre-BCR en la membrana, de PRO-B pasamos al estadio pre-B. Ahora van a tener un linfocito pre-B porque en su membrana se expresa el pre-BCR. La expresión de este pre-BCR está conformado por las cadenas pesadas que acabamos de reordenar por este proceso de reordenamiento génico, cadenas livianas sustitutas, que no son las verdaderas cadenas livianas, son unas pequeñas proteínas que simplemente acompañan a la conformación de este pre-BCR, los heterodímeros, como les dije, que tienen que acompañar. Bueno, una vez que esto se expresa, se inhibe la recombinación de la cadena pesada en el otro cromosoma, o sea, ustedes recuerden que tienen la información para cada proteína expresadas en 2 cromosomas diferentes, maternos y paternos, ¿sí? Si el reordenamiento resultó efectivo en un cromosoma y se expresa el pre-BCR, el reordenamiento en el segundo cromosoma va a inactivarse, va a haber una exclusión alélica, o sea que como yo a través del intento de reordenación de genes en el primer cromosoma obtuve un pre-BCR productivo, pude generar un pre-BCR, entonces voy a excluir directamente alélicamente al segundo cromosoma para que no intente hacer lo mismo, porque este linfocito ya logró sintetizar sus cadenas pesadas del BCR. También en este punto se va a estimular la proliferación de los pre-B. Va a haber un estímulo, ahora van a activarse los factores de transcripción que van a favorecer el reordenamiento génico, pero para la cadena liviana, porque esta cadena liviana sustituta tiene que ser reemplazada por la verdadera cadena liviana que atraviese un proceso de reordenamiento génico. Y bueno, también va a recibir señales de supervivencia este pre-BCR. Esas señales de supervivencia van a provocar que no se muera por apoptosis y que siga llevando adelante este proceso que llamamos proceso de ontogenia. ¿Sí? Va a seguir llevando adelante este proceso que es proceso de ontogenia. Bueno, con respecto a la síntesis de la cadena liviana, yo les quiero contar que existen 2 subtipos de cadenas livianas. Están las cadenas livianas kappa y lambda, ¿sí? Hay 2 tipos de cadenas livianas posibles para cualquier inmunoglobulina. Si nosotros volvemos a la imagen
Un segundito. Si volvemos a la imagen que yo tengo acá, cualquiera de estas cadenas livianas, las regiones variables sí tienen un reordenamiento de genes, sin embargo las regiones constantes, de la cadena liviana pueden derivar de los genes constante kappa o de los genes constantes lambda. Hay dos genes constantes diferentes que me pueden dar lugar a cadenas livianas. Las cadenas livianas que aparecen en una inmunoglobulina tienen que ser iguales, o sea que si la primer cadena liviana, su región constante deriva del gen kappa, la segunda cadena liviana, su región constante también debe derivar del gen kappa, ¿sí? O ambas regiones constantes deben derivar del gen lambda. Estos genes pueden codificar las cadenas livianas de cualquier isotipo de inmunoglobulina. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo tengo un eje G, un eje D, un eje A, un eje M, puedo encontrar cadenas livianas kappa o lambda en cualquiera de ellos. Y otra cosa importante que tenemos que ver es que en el caso de estas cadenas livianas, normalmente el primer gen que se intenta reordenar para la síntesis de una cadena liviana es el gen constante o el cromosoma que tiene el gen kappa. El cromosoma que tiene el gen kappa es el que en general primero tratamos de reordenar porque los dos están codificados en cromosomas distintos. Entonces, en el cromosoma que tiene el gen kappa, comenzamos el reordenamiento, y si en ambos cromosomas del gen kappa no logré hacer un reordenamiento exitoso de la cadena liviana, recién intento hacer un reordenamiento exitoso en los cromosomas que tienen el gen para la cadena de tipo lambda, ¿sí? Eso lleva a que el 80-85% de las cadenas livianas que aparecen en las inmunoglobulinas siempre sean kappa, porque es el primer gen que intento reordenar, y solamente un 15-20% de las inmunoglobulinas tienen cadenas livianas lambda, porque es el reordenamiento que intentamos hacer siempre que no haya resultado exitoso el reordenamiento de kappa. Con respecto al reordenamiento del gen kappa, a ver, vamos acá. Vamos a ver que el cromosoma, el ADN que contiene los genes para la cadena de tipo kappa, tiene genes que codifican la región constante de la cadena liviana y tiene los genes que codifican la región variable de la cadena liviana. Fíjense que los genes que codifican la región variable de la cadena liviana están subdivididos en fragmentos génicos, y hay dos subfragmentos, los J y los B. Acuérdense que algo parecido nos pasaba con los genes que codificaban la región variable de la cadena pesada. Había subfragmentos génicos que se dividían en ese caso en J, B y D. Acá solamente tengo los fragmentos J y B, ¿sí? De nuevo, ¿cómo hago el rearreglo para después llegar a la síntesis de la cadena liviana kappa? Bien, dentro del ADN se tienen que seleccionar al azar dos fragmentos génicos. Vamos a suponer que se seleccionó el J4 y el B2. Todo el ADN que está entre J4 y B2 va a tener que hacer un loop, ¿sí? Un rulito. Va a venir una nucleasa, va a cortar acá, eso va a permitir que los dos fragmentos seleccionados se acerquen, y acá el ADN se une por acción de una enzima de tipo ligasa. De esa manera me queda unido
el fragmento génico B2 y el fragmento génico J4, que va a ser la parte del ADN que me va a codificar la región variable de mi cadena liviana, en este caso mi cadena liviana kappa. Si yo no pude hacer este reordenamiento génico en uno de los cromosomas kappa, uno de los cromosomas que tiene el gen kappa, perdón, voy a tratar de hacer el reordenamiento en el segundo cromosoma que tiene el gen kappa. Si el primer cromosoma que tiene el gen kappa hizo un reordenamiento exitoso, hay exclusión alélica del cromosoma, del segundo cromosoma que tiene el gen kappa y de los cromosomas que tienen los genes lambda. Si tuvimos un reordenamiento exitoso del primer cromosoma que tiene el gen kappa, se excluyen alélicamente los segundos cromosomas del gen kappa y ambos cromosomas que tienen el gen lambda. Porque la cadena liviana que vamos a sintetizar es kappa debido a que esta resultó en un reordenamiento exitoso. Bueno, si este cromosoma no tiene un reordenamiento exitoso, paso al segundo. Si el segundo no tiene un reordenamiento exitoso, paso al cromosoma donde está codificada la cadena liviana lambda. Y ahí de nuevo, intento un reordenamiento exitoso en el primer cromosoma. Si lo logro, se sintetiza una cadena lambda y el segundo cromosoma se excluye alélicamente. Si no, intento en el segundo cromosoma. Si ninguno de los 4 cromosomas hacen un reordenamiento exitoso de la cadena liviana, se muere por apoptosis el prelinfocito B. O sea que este reordenamiento de genes tiene que resultar exitoso en alguno de los cromosomas, porque eso va a determinar que sigamos en este proceso ontogéneo. Bueno, durante la maduración del RNA mensajero, al fragmento génico, durante el splicing, al fragmento génico que codifica la región variable de la cadena liviana kappa, le voy a adosar, incluir el fragmento génico que codifica la región constante de la cadena kappa, y de esa manera voy a tener un ARN mensajero que me va a permitir sintetizar una cadena liviana kappa que va a tener su región variable codificada a través de un mecanismo de un rearreglo genético y su porción constante kappa que proviene de un gen o un fragmento génico que para todas las cadenas kappas es igual. Esta cadena liviana kappa, una vez que se sintetiza, se va a expresar en la membrana del linfocito B. Van a desaparecer las livianas sustitutas, van a incorporarse las livianas reordenadas, neosintetizadas, y de esa manera vamos a pasar el estadio B inmaduro. Simplemente quiero que vean que para la cadena kappa y lambda, que son cadenas livianas, tenemos varios alelos o fragmentos génicos diferentes de tipo B y de tipo J que se pueden seleccionar al azar. Eso va a determinar una cantidad muy grande de posibles combinaciones, y si vamos a la región variable de la cadena pesada, también tenemos una gran cantidad de fragmentos génicos B, D y J que combinándose de manera independiente y al azar pueden generar distintas combinaciones posibles y le va a dar variabilidad a la región variable tanto de la cadena pesada como también de la cadena liviana. Este sinnúmero de combinaciones posibles entre los fragmentos génicos que codifican las regiones variables, tanto de la pesada como de la liviana, van a determinar la afinidad de cada BCR por un antígeno diferente. Cada BCR va a tener una región variable diferente. Bueno, una vez que entramos en el estadio B inmaduro, tenemos que poner a prueba ese BCR. ¿Cómo lo vamos a poner a prueba? Bueno, el BCR se va a exponer a antígenos que existan
dentro de la médula ósea. ¿Qué tipo de antígenos pueden aparecer y ponerse en contacto con el BCR? Bueno, pueden ser antígenos solubles, proteínas solubles que estén en líquidos biológicos, o pueden ser, por ejemplo, células, como ustedes ven acá hay una célula que tiene distintos epitopes antigénicos, y esos epitopes están tomando contacto con el BCR. Bueno, ¿qué puede pasar cuando realizamos esta acción? ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? ¿Sí? Bueno, nos puede ocurrir que, si miramos acá, hay ausencia de señal en el BCR. O sea, cuando el BCR toma contacto con antígenos propios, cuando el BCR toma contacto con antígenos propios, no recibe ninguna señal. En ese caso, si el BCR no recibe señal al tomar contacto con antígenos propios, este linfocito B inmaduro se transforma en un B transicional y continúa su desarrollo en el vaso. Para esto va a tener que salir a sangre periférica y ahí se va a transformar en un linfocito B transicional. ¿Sí? ¿Qué pasa si recibe señales? ¿Qué pasa si recibe señales ese BCR de antígenos propios, tanto solubles como los que están presentes en la superficie de células propias? Bueno, si reciben señales, vamos a intentar modificar su paratopo. ¿Qué es el paratopo? La región variable. Yo voy a tratar de modificar la región variable por una edición del receptor. Fundamentalmente voy a tratar de editar nuevamente la región variable de la cadena pesada, que va a implicar editar la región variable de la cadena pesada. Si vamos para atrás, voy a seleccionar nuevos fragmentos B, D y J. Voy a seleccionar otros diferentes a los que seleccioné en una primera instancia. Los voy a volver a combinar, voy a sintetizar una nueva cadena pesada y voy a expresar un nuevo BCR con su región variable de la cadena pesada editada. ¿Sí? Edito la región variable de la cadena pesada, expongo un nuevo BCR y le vuelvo a mostrar antígenos propios. ¿Qué me puede pasar? Ahora puede ser que después de la edición yo tenga una ausencia de reconocimiento, o sea, ahora el BCR editado ya no reconoce antígenos propios. En ese caso va a salir como linfocito B transicionales y se van a ir a vaso para completar su maduración, o me puede pasar que siga reconociendo. Si sigue reconociendo antígenos solubles, estos son antígenos solubles, ¿sí? A ver, vamos a tratar de escribirlo mejor. Si sigue reconociendo antígenos solubles, proteínas solubles, va a entrar en un estado de anergia. ¿Qué implica que entre en un estado de anergia? Implica, voy a volver un poco para atrás porque necesito volver a la estructura del BCR, implica que va a salir a sangre periférica, pero va a perder los Ig-alfas e Ig-betas que tienen unidos o asociados al BCR. El Ig-alfa o Ig-beta desaparece cuando estoy en un estado de anergia. ¿Eso qué implica? Que sale a sangre periférica este linfocito que tiene un BCR autorreactivo porque reacciona frente a proteínas propias solubles, pero ¿qué va a pasar? Si bien va a poder reconocer y se va a poder asociar a proteínas propias solubles, al no tener un Ig-alfa y Ig-beta asociado, por más que reconozca estructuras propias, este BCR no va a poder activar al linfocito B. Va a quedar como dormido, como anestesiado, porque si bien puede sobrevivir, va a recibir señales débiles a través del BCR frente a antígenos solubles, antígenos propios, y no se va a poder activar. ¿Qué pasa
si lo que reconoce son antígenos propios expresados en la superficie de una célula propia. ¿Sí? Hablamos de antígenos polivalentes. ¿Está? Estos son antígenos polivalentes. Bueno, ¿qué pasa? En ese caso, directamente dentro de la médula ósea, se realiza la apoptosis del linfocito B y este linfocito se muere por este proceso de apoptosis. Se muere, desaparece por ese proceso de apoptosis. Nos interesan los que van en un estadio B transicional hacia el vaso, los que llegan directamente desde la médula ósea se denominan B transicionales 1 y se van a ubicar en una primera instancia en la vaina periarteriolar, donde están los linfocitos T, ahí se van a ubicar los B transicionales 1. Estos B transicionales 1 van a tomar contacto nuevamente con antígenos propios en esa vaina linfoide periarteriolar, antígenos propios que llegan por sangre, que están ahí a nivel del vaso, y si reconocen antígenos propios, se mueren por apoptosis. Si no los reconocen, pasan a ser B transicionales 2 y ya se alojan en el folículo linfoide. Los B transicionales 2 que se alojan en el folículo linfoide completan su maduración y se transforman en linfocito B maduros a través de recibir un estímulo por una citoquina que se llama citoquina Bas o Bliss, ¿sí? Y esta citoquina Bas o Bliss va a ser secretada por otras células estromales que se encuentran en la pulpa blanca del vaso, ¿sí? Una vez que recibe este estímulo, el B transicional 2 se transforma en un linfocito B maduro que puede quedarse en el folículo linfoide como B2 o puede migrar a la zona marginal del vaso como BZM. El B transicional 2, una vez que recibe esa estimulación, se puede quedar como el linfocito B2 y se queda en los folículos linfoides de ese vaso, o abandona el vaso y se va a los folículos linfoides de otros órganos linfoides secundarios, o puede ir, por ejemplo, en el vaso a la zona marginal y ahí ubicarse como linfocitos BZM. Son los dos que se van a formar por este proceso que acabamos de describir de ontogenia B. Recuerden que los B1 derivan de células madres pluripotencial del hígado fetal, completan su maduración a los 2 años de vida y se alojan en pleure peritoneo como células maduras. Y no pasan por el proceso ontogenia que yo les acabo de nombrar. Estos B2 y BZM van a tener una vida media, los tengo que renovar constantemente, perdón. Una vez que finalizan su vida media, se mueren. Y voy a necesitar nuevos linfocitos B que pasen por el proceso de ontogenia. En el caso de los B1, ellos se autorrenuevan solos por mitosis, ¿sí? Y no necesitan pasar nuevamente por un proceso de ontogenia. Bueno, ¿cuál es la función de los B2 y qué características tienen? Los B2 van a ser los que siempre van a estar en la zona de folículos de los órganos linfoides secundarios. Sin embargo, también los podemos encontrar en tejido linfoide asociado a mucosa.
Estos B2 muchas veces pueden estar en circulación sanguínea cuando migran de un órgano linfoide a otro, ¿sí? Y tienen la característica de que para poder activarse necesitan 2 señales de activación. Fíjense, la primera señal de activación la van a tener a través de su BCR cuando reconocen el antígeno en forma nativa. El antígeno tiene que llegar a tomar contacto con el BCR del linfocito B sin ser modificado por células de la inmunidad, sin ser degradados, tienen que estar así como ingresan a nuestro organismo, tienen que tomar contacto con el BCR del linfocito B2, y una vez que toma contacto con ese BCR del linfocito B2, le da la primera señal de activación. Esta primera señal de activación determina que el linfocito B endocite el BCR unido al antígeno, degrade el antígeno en fragmentos más pequeños y lo termine expresando en su membrana, a través de una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Una vez que el linfocito B reconoció, procesó y expresó en su membrana péptidos antigénicos, va a interaccionar con otra célula que es un T helper folicular. Los B2 son linfocitos T dependientes para completar su activación. Toma contacto con un T folicular, le muestra el péptido al TCR del T folicular, y si el T folicular reconoce el péptido que le está mostrando el linfocito B, libera interleuquina 1 que le da la segunda señal de activación. Esa interleuquina 21 se va a unir a receptores de membrana sobre la superficie del linfocito B, y al unirse la interleuquina 21 sobre la membrana del linfocito B, recibe la segunda señal de activación. ¿Sí? Su principal función, los B2, es la de reconocer antígenos proteicos. Y una vez que los reconoce, se diferencia en células productoras de anticuerpos, o sea, células plasmáticas, y puedo agregar, y células de memoria. Estos linfocitos, cuando se diferencian, además de células plasmáticas, forman células de memoria. Los BZM, que también pasan por este proceso que yo les expliqué hace un momento. Los BZM se van a ubicar, fíjense, los B2 quedan en la zona del folículo, los BZM acá en la periferia, entre la pulpa blanca y la pulpa roja, en esa periferia que llamamos zona marginal, ahí se alojan los BZM. Se caracterizan porque pueden producir fundamentalmente IgM. Los B2 pueden producir IgM, IgG e IgE fundamentalmente como anticuerpos. Los BZM producen fundamentalmente IgM a los 3 o 4 días después de recibir una estimulación antigénica. O sea que estos van a tener que tomar contacto con antígenos que lleguen al vaso. Una vez que toman contacto con antígenos del vaso, se activan, son T independientes, no tienen que recibir una segunda señal de los T helper foliculares, con la primera señal recibida por el BCR es suficiente, y van a liberar IgM. Se van a transformar en células plasmáticas de vida corta, o sea, no van a durar demasiado tiempo, pero el tiempo que duren van a secretar anticuerpos de tipo IgM.
Otra cosa que no lo puse acá, que lo tenemos más adelante, es que reconocen antígenos que son hidratos de carbono, lípidos y reconocen ácidos nucleicos como antígeno. A diferencia del B2 que reconoce péptidos o proteínas como antígeno. En el caso de los BZM, el complemento y sus receptores tienen un papel muy importante para la activación. Son linfocitos que tienen el receptor CR2 que reconocía al C3b que opsoniza al antígeno y potencia la activación de estos linfocitos BZM. En el caso de los B1, dijimos que se desarrollaban en el hígado embrionario, a los 2 años de vida completan su maduración, migran a cavidades peritoneales y pleurales, donde van a prevalecer, pueden renovarse localmente, yo dije que hacen mitosis para renovarse, y tienen en su membrana BCRs de tipo IgM y de tipo Ig polirreactivas. Que sean polirreactivas quiere decir que reconocen diferentes tipos de antígenos, van a producir anticuerpos del tipo IgG, IgM e IgA frente a antígenos no proteicos, o sea, van a reaccionar fundamentalmente frente a polipéptidos, lípidos o ácidos nucleicos. Son T independientes, con la primer señal que le da el BCR ya es suficiente para la activación de estos linfocitos B1 y producen anticuerpos naturales, o sea, pueden producir anticuerpos en ausencia de exposición a antígenos extraños. Esos anticuerpos naturales pueden ser frente a toxinas, bacterias o glucoproteínas que están en la membrana de los glóbulos rojos en personas que no fueron expuestas e inmunizadas. Se supone y se cree que durante nuestra etapa fetal estos linfocitos B1 pudieron exponerse a determinados antígenos uterinos, y frente a esos antígenos van a expresar después los anticuerpos. Inclusive, estos linfocitos B1 son los responsables de formar los anticuerpos anti-A y anti-B que tenemos nosotros circulando en sangre, ¿sí? Y esos anticuerpos se forman respetando las glucoproteínas que tienen en su membrana nuestros glóbulos rojos, o sea, si mis glóbulos rojos en su membrana tienen la glucoproteína que determina el antígeno A, estos linfocitos en mí van a generar anticuerpos anti-B, pero ¿dónde los van a reconocer a estos antígenos para generar los anticuerpos anti-B? Generalmente los reconocen en bacterias que forman la flora normal, son polirreactivos y reconocerían antígenos microbianos, ¿sí? Antígenos microbianos que a veces están presentes en la flora normal. También son importantes para estos anticuerpos naturales eliminar células apoptóticas a través de la activación de la vía clásica, y se caracterizan estos linfocitos B1 por secretar anticuerpos que controlan a la flora normal para evitar que éstas invadan nuestras mucosas. Son anticuerpos de tipo IgA que van a de alguna manera contener a la flora normal dentro de la luz de los epitelios y evitar que transgredan esos epitelios mucosos y se transformen en posibles patógenos. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo los linfocitos maduros, vírgenes, los tengo que activar. ¿Cómo activamos un linfocito maduro virgen? Bueno, en el caso de los B2, voy a necesitar proteínas que sean antígenos
y sean reconocidos por los BCR de los linfocitos B en cooperación de los TCD4. Recuerden que los B2 van a estar en folículos linfoides y van a tener que reconocer antígenos proteicos tanto por su BCR, así como también tener una interacción con T-helper CD4 de tipo folicular para completar su activación. Cuando los antígenos son polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos, el reconocimiento va a ser por linfocitos B que no requieren la cooperación de los T-helper foliculares. Los linfocitos BZM y B1 simplemente se activan al reconocer antígenos polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos a través de su BCR y con eso completan su activación. ¿Qué ocurre cada vez que un linfocito B se activa? ¿Cuál es el paso siguiente? Una vez que tenemos la activación, el paso siguiente es la proliferación y luego la diferenciación. La diferenciación va a ser a células plasmáticas, que son las células que van a encargarse de secretar anticuerpos, y células de memoria. No todos los linfocitos B pueden formar células de memoria. Es una capacidad más que nada que tienen, los linfocitos B2 de formar células de memoria. Los BZM y los B1 normalmente no forman células de memoria. Se activan, forman células plasmáticas y secretan anticuerpos. Y forman células plasmáticas de vida corta. Duran 15 o 20 días y se mueren. Los B2 van a formar células plasmáticas de vida corta y van a formar células plasmáticas de vida larga, ¿sí? Ambos tipos de células plasmáticas. Ahora lo vamos a visualizar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de la activación fundamentalmente de los B2, porque es la célula B que con mayor frecuencia vamos a utilizar. Vamos a suponer que los linfocitos en general van a llegar a un órgano linfoide secundario, llegan por vénulas del endotelio alto. Normalmente los B y los T, atraídos por citoquinas, se alojan en sitios diferentes del órgano linfoide secundario. Se alojan como linfocitos vírgenes, porque todavía no han tomado contacto con el antígeno, y así se quedan por ahí migrando a algún otro órgano linfoide secundario hasta que les llegue el momento de tomar contacto con el antígeno. Recuerden que los linfocitos B se alojan en lo que vamos a denominar folículo, y cuando están como vírgenes, en ausencia del contacto con el antígeno, van a ser un folículo primario. ¿Qué pasa si a ese folículo primario llegan los antígenos en forma nativa? ¿Qué ocurre? Si llegan los antígenos en forma nativa, van a tomar contacto con el BCR, ¿sí? El linfocito va a recibir de esa manera la primer señal de activación por parte del antígeno,
Y cuando recibe la primera señal de activación, el linfocito B empieza a aumentar la expresión de receptores para citoquinas que van a transportar el linfocito B hacia la zona de los linfocitos T. ¿Sí? Fíjense, va a aumentar la expresión de receptores para citoquinas CCL19 y CCL21. Esa expresión de receptores para esas citoquinas va a provocar que el linfocito B ahora tenga la capacidad de abandonar el folículo linfoide primario y trate de desplazarse hacia la zona de linfocitos T. Por su parte, en la zona de linfocitos T, nosotros nos vamos a encontrar con una célula dendrítica, una célula presentadora de antígeno, que migró desde la periferia y llegó al órgano linfoide primario, al órgano linfoide secundario, trayendo en su membrana un fragmento antigénico. A través de un receptor de membrana le muestra el fragmento antigénico al TCR, le muestra el fragmento antigénico al TCR de un linfocito TSD4 en este caso. Va a ser un linfocito TSD4 el que esté reconociendo acá. El TCR del TSD4 va a estar reconociendo el antígeno que le muestra la célula dendrítica y se va a transformar en un T helper folicular. Este T helper folicular va a migrar, va a buscar encontrarse con el linfocito B y va a volver a reconocer el fragmento antigénico sobre la membrana del linfocito B. Para eso recuerden que cuando el linfocito B recibió la primera señal de activación, endocitó el antígeno, lo procesó y lo expresó también por un receptor de membrana. Y a través del receptor de membrana interactúa con el T helper folicular. ¿Sí? Un segundito, chicos, que tengo que conectar la computadora, ya estoy con ustedes. Bueno, acá estoy de vuelta. Les decía, el linfocito B ahora está interaccionando con el T helper folicular, es un B2. Le está mostrando el péptido antigénico, que él lo procesó y lo está presentando por una proteína de membrana. Se lo está presentando nuevamente al TCR del ahora T helper folicular diferenciado. Si el TCR vuelve a reconocer el antígeno, o sea, reconoce acá el mismo antígeno que provocó su activación, el T helper folicular va a liberar interleuquina 21, que se va a unir a receptores en el linfocito B y le va a dar la segunda señal de activación a este linfocito B2. Cuando el linfocito B2 recibe la segunda señal de activación, perdón, ¿qué le pasó a mi power? Cuando el linfocito B2 recibe la segunda señal de activación, acá está recibiendo la segunda señal de activación, vuelve hacia la zona folicular, pero ahora ya completamente activado y comienza su proliferación. En ese momento, el folículo que era primario ahora se transforma en un folículo secundario
porque tiene un centro muy, digamos, poblado de linfocitos que están proliferando y se llaman centroblastos. A ese centro muy poblado lo llamo centro germinal, y alrededor del centro germinal encuentro una zona de manto menos poblada, donde continúan estando los linfocitos vírgenes que fueron incapaces, a través de su BCR, de lograr el reconocimiento del antígeno. Los que no pudieron reconocer el antígeno que llegó, continúan como vírgenes y forman la zona de manto. Los que recibieron las dos señales de activación están proliferando en el centro germinal. Una vez que, como centroblastos, dejan de proliferar, ¿sí?, abandonan la zona oscura del centro germinal y se transforman en centrocitos. Algunos de los centrocitos sufren un switch isotípico y una hipermutación somática. Otros directamente se transforman en células plasmáticas de vida corta y empiezan a secretar IgM. O sea, yo voy a tener un montón de centroblastos que se generaron por mitosis. Una parte los voy a destinar a células plasmáticas de vida corta. Estas células plasmáticas de vida corta van a ser células plasmáticas que, vamos a pasar la otra pantalla para poder trabajarlo mejor. Estas células plasmáticas de vida corta van a ser células plasmáticas que van a quedar en el órgano linfoide secundario, ¿sí? Van a quedar alojadas en el órgano linfoide secundario y desde ese órgano van a secretar IgM. A ver, vamos a hacer un pequeño dibujito para que ustedes entiendan lo que les estoy contando. Ustedes tenían un montón de centroblastos porque proliferaron, luego que completaron su activación. De estos, una parte directamente se van a transformar en células plasmáticas de vida corta, se van a quedar en el órgano linfoide secundario y van a secretar durante más o menos un mes IgM desde el órgano linfoide secundario, y el resto va a realizar primero un switch isotípico, y en segundo término van a hacer una hipermutación somática. ¿En qué consiste el switch isotípico? Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros cuando hicimos la ontogenia, la cadena pesada del BCR estaba codificada por el fragmento variable de la cadena pesada. Acá teníamos los genes B, D y J, y se le asociaba el fragmento constante de la cadena pesada, que podía ser el gen mu o el gen delta. Bueno, nosotros ahora, durante el switch isotípico, vamos a sacar ese gen mu o delta y lo vamos a suplantar por un nuevo gen que codifique la cadena constante. Este nuevo gen puede ser el gen gamma, puede ser el gen epsilon, ¿sí? Estos dos genes van a suplantar a mu y delta, ¿sí? Y de esa manera voy a tener la posibilidad
a partir de estos nuevos linfocitos B, de secretar inmunoglobulinas que tengan diferentes cadenas pesadas. En el caso de que el gen que se incorpore sea el gamma, me va a dar lugar a la formación de IgG. En el caso de que el que se incorpore en este switch isotípico sea el Y, me da lugar a la formación de IgE. Ahora, ¿de qué depende que se incorpore gamma o se incorpore épsilon? Depende de qué citoquinas se liberan durante el switch isotípico. Si aparecen altos niveles de interferón gamma durante el switch isotípico, el gen constante que aparece es el gamma. Si aparece mucha interleuquina 4 durante el switch isotípico, el gen constante que se incorpora es el épsilon. Y de esa manera le damos la posibilidad ahora a nuestro linfocito B, que está diferenciándose, le damos la posibilidad a que, una vez que se transforme en célula plasmática, pueda ser una célula plasmática secretora de anticuerpos diferentes a la IgM. ¿Sí? Bueno, acá ocurre el switch isotípico. La porción BDJ de la cadena pesada se asocia con una nueva porción constante, con una diferente. Reemplazamos mu o delta por una diferente. Generalmente lo reemplazamos por el gen constante gamma o épsilon, dependiendo de las citoquinas. ¿Sí? Dijimos que si hay interferón gamma, reemplazo por el gen constante gamma y me va a dar lugar a la formación de IgG, y si hay interleuquina 4, reemplazo por el gen épsilon y me va a dar lugar a la IgE. Después hago la hipermutación somática. ¿Qué implica la hipermutación somática? La hipermutación somática es un proceso donde antes de cada mitosis, porque estos linfocitos que están entrando a la hipermutación somática lo van a hacer realizando mitosis, antes de cada mitosis realizo pequeñas mutaciones en los genes que codificaban la región variable de nuestro BCR. Voy a introducir mutaciones en los genes B, D y J que codificaban las regiones variables del BCR. ¿Sí? ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar que mi BCR ya no reconozca de la misma manera al antígeno. Yo ahora voy a tener un BCR con mutaciones en su región variable porque pasó por una hipermutación somática. ¿Qué es lo que hacemos una vez que finaliza la hipermutación somática? Evaluamos qué consecuencia trajo esa hipermutación en el BCR. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué consecuencia puede traer una mutación en el BCR? Y puede traer dos consecuencias. Que la mutación generó que el BCR reconozca mejor al antígeno, o puede ser que la mutación generó que el BCR reconozca de peor manera o directamente no reconozca al antígeno. Para eso tuvimos que haber retenido al antígeno. Hay células dendríticas foliculares que están en los folículos linfoides y retienen por receptores al antígeno. De esa manera, el linfocito B2, que pasó por la hipermutación somática y que sigue interactuando con los T-helper foliculares que le dan la segunda señal de activación, vuelven a tomar contacto a través de su BCR con el antígeno. Y acá puede ser dos cosas. Que la hipermutación somática haya mejorado y eso le da sobrevida a este linfocito B2 que atravesó la hipermutación somática y el switch isotípico, o puede ser que el reconocimiento del antígeno haya empeorado. Si el reconocimiento del antígeno empeoró, el centrocito se muere por apoptosis. Y solamente conservo centrocitos que luego de la hipermutación somática mejoraron el reconocimiento por el antígeno. Este centrocito, que es un linfocito B2, pasó por una hipermutación somática, pasó por un switch isotípico y ahora finaliza su activación diferenciándose en células B de memoria y células plasmáticas. Las células B de memoria se quedan en el órgano linfoide secundario para un nuevo encuentro con el antígeno y los plasmocitos
pueden o quedarse en el órgano linfoide secundario o migrar, que es lo que frecuentemente hacen, a médula ósea, donde se transforman en células plasmáticas de vida larga y acá pueden secretar IgG o IgE exclusivamente. Entonces, si comparamos, esto es un linfocito B1 o BZM y este es un linfocito B2. ¿Qué es lo que puedo decir de los dos tipos? Bueno, el BZM y el B2 sufren una ontogenia en la médula ósea. El B1 se forma y madura en el hígado fetal. El B2 y el BZM van a órganos linfoides secundarios. El B1 se aloja en pleura y periteo. Reconoce antígenos que son péptidos o proteínas. El BCR del B1 del BZM reconoce antígenos que son lípidos, hidratos de carbono o ácidos nucleicos. Sí, Baraldi, puedes conectar micrófono si quieres preguntar algo. Sí, buen día, profe. ¿Podría volver a repetir? Porque para mí se cortó el audio. Bueno, sí. El B1 y el BZM, a través de su BCR, reconoce antígenos que son hidratos de carbono, lípidos o ácidos nucleicos. El B2, a través de su BCR, reconoce antígenos que son péptidos o proteínas. ¿Está? Bien, ¿qué otra diferencia? El B2, para activarse, tiene que reconocer el antígeno por el BCR, y esa es su primer señal de activación, pero también tiene que interaccionar con un T helper folicular para recibir la segunda señal de activación. Si no, no se activa. El B1 y el BZM, simplemente con reconocer antígenos a través de su BCR, ya se activan y se diferencian en células efectoras. El B1 y el BZM, ¿en qué tipo de células efectoras se diferencian? En plasmocitos de vida corta que secretan. En el caso del B1, puede secretar IgM, IgG o IgA. En el caso del BZM, solamente secreta IgM. Y son de vida corta, duran 20, 30 días y se mueren. Los B2, cuando se activan por las dos señales que mencioné, van algunos directamente a transformarse a plasmocitos de vida corta que secretan IgM solamente. Duran 15 o 20 días, se alojan en el órgano linfoide secundario. Y otra parte que atraviesa un switch isotípico y una hipermutación somática se diferencian en células de memoria que quedan en el órgano linfoide secundario y células plasmáticas que van a viajar a la médula ósea, donde se van a asociar con células del estroma y van a recibir factores estimuladores para darle sobrevida, se van a transformar en plasmocitos de vida larga y estos pueden secretar IgG o IgE, dependiendo cómo hicieron su switch isotípico en esta instancia. Dependiendo qué gen constante asociaron durante el switch isotípico, pueden secretar IgG o IgE. Este linfocito de memoria, si vuelve a conectar con el antígeno, directamente se transforma en una célula plasmática, no necesita interaccionar con el T helper folicular, esté independiente la célula de memoria. Toma contacto con antígenos proteicos, porque deriva de un B2, y directamente se transforma en una célula plasmática de vida larga, porque se va a médula ósea. ¿Qué tipo de anticuerpos puede secretar el linfocito de memoria cuando se transforma en célula plasmática?
Como es un linfocito que pasó un switch isotípico, solamente puede secretar IgG o IgE, dependiendo cuál fue el gen constante que recibió durante el switch isotípico. La única que puede secretar IgM es la célula plasmática que no pasó por un switch isotípico. Los otros pueden secretar IgG o IgE dependiendo qué cambio hicieron en el switch isotípico. ¿Pueden secretar IgA? Sí, pero generalmente cuando no están en órganos linfoides secundarios, sino que están en tejido linfoide asociado a mucosa. Cuando son B2 en tejido linfoide asociado a mucosa, hacen un switch cambiando por el gen constante alfa y ahí pueden secretar IgA. ¿Está? Bueno. Hemos visto cómo maduran los linfocitos B, cómo se generan, cómo maduran, cómo adquieren todo lo necesario para ser inmunocompetentes y cómo se activan. ¿Sí? Cómo se transforman en células, digamos, en células. Sí, ya va. Un segundito, chicos. Ya estoy con ustedes. Bueno, chicos, acá estoy de vuelta con ustedes. Les decía, vimos cómo maduran, vimos todos los subtipos de linfocitos B que hay, vimos cómo se transforman en células efectoras posterior a su activación, vimos que todos no se activan de la misma manera, inclusive no todos se transforman en el mismo subtipo de célula efectora. A ver, todos se transforman en células plasmáticas, pero algunas son de vida corta, otros de vida larga, algunos secretan solamente IgM, otros pueden secretar IgG, IgE, IgA, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a volver a trabajar cuando veamos respuesta inmune frente a bacterias, respuesta inmune frente a virus, vamos a volver a activar nuestros linfocitos B y los vamos a volver a transformar en células efectoras. Lo que no vamos a volver a ver es la ontogenia, eso ya queda como, de alguna manera, ya entendido. Sí, vamos a volver a ver los procesos de activación. ¿Está? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy con los B, con los linfocitos T. ¿Está? Bueno, los espero en la próxima clase. Hasta luego.